el computer. Ahí va. Ahí está. Les ofrezco lo siguiente, como nosotros tenemos 1 hora por semana, que es hoy los días jueves, y para mí ciertamente en 1 hora es medio difícil llegar a dar todos los temas que tenemos que ver, o los llegamos a ver, digamos, pero muy rápidamente, muy por arriba y sin demasiado lugar para preguntas. Yo les ofrezco lo siguiente, yo estoy dando clases para ustedes, La Plata, y para centros regionales, que serían, digamos, extensiones de la facultad en Saladillo, en Tres Arroyos y en Bransen. Yo esas clases ya las doy, o sea, doy 2 clases más por semana de 2 horas, una los martes de 9 a 11 de la mañana y otra los jueves de 7 de la tarde a 9 de la tarde o de la noche. Y esas clases son para la gente de los centros regionales, pero la verdad que no me molestaría para nada si alguna de ustedes quiere participar de esas clases porque se da cuenta o le parece que con esta hora que tenemos no alcanza. Yo en esas clases me puedo extender un poco más a explicar los temas, y en todo caso, digamos, les sirve a ustedes, si vienen a esta clase y les quedó algún tema en el tintero, poder ir a esa clase, o la del martes, que la tendrían antes de la clase de ustedes, o la del jueves, que la tendrían ahora en unas horas, podrían ir a sacarse las dudas o lo que sea. Aclaro esto porque, digamos, yo en una semana doy siempre los mismos temas, o sea, los temas del martes, de hoy jueves, son los mismos, digamos. Si van a clase el martes, es lo mismo que ir a la clase el jueves, o sería lo mismo que ir a esta clase, nada más que en esta clase tengo menos tiempo. Así que nada, yo les ofrezco esto, están invitados, invitadas, después les mando o les dejo colgado el Zoom o lo pongo en la descripción del grupo de WhatsApp, o me lo piden, o después vemos cómo hacemos eso. Yo ahora lo cuelgo en la descripción del grupo de WhatsApp seguramente. Les dejo el Zoom, el horario y bueno, eso, básicamente, y el día, ¿no? Así que nada, están formalmente invitados, pueden participar. Si no quieren participar de la clase, no pasa nada, pero les abro la posibilidad, digamos, como para que sepan que hay un horario más si tienen alguna duda. Aparte de eso, tienen las tutorías también que pueden ir con Marian, así que, digamos, clases tienen para tirar para arriba. Nada, aprovechen. Lo que sí no reemplaza venir a esta clase, porque bueno, aparte después de esta tienen la de Eduardo e intenten participar. Pero bueno, también tienen esas otras clases, si quieren ir y reforzar un poco, nada, está la posibilidad. Bueno, dicho eso, somos 70, ya podríamos ir arrancando. Nos queda hoy ver algo de frontera de posibilidad de producción que no terminamos de ver. Y no sé en qué parte quedamos en frontera de posibilidad de producción. Por acá, me parece. ¿Vimos la relación entre la FPV y el costo de oportunidad? ¿Alguien se acuerda? Creo que sí lo vimos. Bueno, igual vamos a arrancar de acá de vuelta. Así después pasamos Tengo a una cosas. pregunta, Manu. Sí, decime. En el test de prueba, había una pregunta, viste, que te decía de qué pasa si el costo de oportunidad es creciente. Y yo me hacía un bolonqui en la cabeza porque yo tengo entendido que el costo de oportunidad es cuando vos dejás de producir un bien por producir el otro. Entonces no sabía cuál era el que decrecía y cuál era el que crecía. Exacto, sí, entiendo. Espérenme un segundito que... Ahí está. Me estaba llamando un amigo, nada que ver. Sí, la cuestión es la siguiente. El costo de oportunidad, y podemos arrancar desde eso, cuando se les pida, digamos, medir el costo de oportunidad entre 2 puntos, siempre que yo les hablo, cuestión anterior, siempre que yo les hablo del costo de oportunidad de un bien, a lo que me estoy refiriendo es el costo de oportunidad. ¿Se escucha mal? Ah, bueno, escuchan bien. Genial. Cuando hablamos del costo de oportunidad de un bien, es, digamos, lo que resignás del otro bien para producir más de ese bien, del bien del cual estás midiendo el costo de oportunidad. Ahora, si yo hablo
por ejemplo, del costo de oportunidad de producir celulares entre los puntos A y B, o entre B y A, yo ahí estoy hablando de pasar de A a B, ¿no? Porque estoy hablando costo de oportunidad de los celulares, o sea, voy a producir más celulares, entonces sería del punto A al punto B. Si yo hablo del costo de oportunidad de producir trigo entre los puntos A y B, estoy hablando de pasar del punto B al punto A, porque de B a A yo aumento de 950 a 1000 de trigo. ¿Se entiende? Eso por un lado, digamos, cuando yo hablo de costo de oportunidad del trigo, es el costo de oportunidad de producir más trigo. Eso está medido en unidades de celulares. Viceversa sería el costo de oportunidad de producir más celulares, es un valor o es un número que te dice cuántas unidades de trigo te sale producir un celular más. ¿Se entiende? Y el costo de oportunidad del trigo sería cuántas unidades de celulares te sale producir una unidad de trigo más. Eso por un perfecto. lado. Por otro lado, cuando Ah. hablamos del costo de oportunidad de pasar de un punto a otro, de B a A, por ejemplo, de B a A, lo que estamos, vamos a poner F11 así ya vemos en pantalla completa. Estamos acá. El costo de oportunidad de B, la madre, de B a A, es el costo de oportunidad de producir trigo. ¿Por qué? Pues el trigo lo que está aumentando ahí. ¿Se entiende? Sí. O sea que se puede preguntar de las dos maneras, digamos. Yo puedo preguntar el costo de oportunidad de producir un bien entre ciertos puntos, o el costo de oportunidad entre ciertos puntos, o de pasar del punto tal al punto tal. Y cuando hablo del punto tal al punto tal, estoy hablando de un bien específico también. Porque si paso de A a C, por ejemplo, normalmente no hago un salto así, pero para que se entienda, paso de producir 0 a 400 celulares. Entonces ahí le voy a pedir el costo de oportunidad de producir celulares. Si digo de pasar de E a D, estoy hablando del costo de oportunidad del trigo, porque lo que estoy aumentando es mi cantidad de trigo. ¿Se entiende? Sí, pero a mí me pasó también lo mismo que a él, que en el test ese me confundí un poco porque dice, si el costo de oportunidad es creciente y te da opciones como los rendimientos tienen que ser constantes, los factores productivos tienen que ser crecientes o decrecientes, y ahí fue cuando Claro. no sabía bien. ¿Qué le decía? Si el costo de oportunidad es qué? Repetime eso. Creciente. Creciente, Es creciente. creciente, Ahora vamos a los ver eso. rendimientos son constantes, crecientes, decrecientes, y te da un montón de opciones. Los Genial. bienes, los factores productivos. Y Ahora la vamos a ir respuesta a ver eso. correcta es que nunca son crecientes, siempre tienen que ser decrecientes. Si era creciente, los recursos eran infinitos. Ahora lo vamos a ver eso. Justo en eso vamos a ver la primera parte de la clase de hoy. Y si llegamos, bueno, igual el práctico que viene es medio falopa, por así decirlo, así que lo vamos a saltear más rápido. Pero bueno, Yo tengo una duda que me pasó también con el test. sí, Una decime. de las preguntas, que era la anteúltima, decía, ¿qué pasa si la frontera de posibilidad de producción se mueve hacia la izquierda? Sí, Bueno, una de las opciones era parecida a las que ellos dijeron, que es los rendimientos de los bienes decrecen, los rendimientos de los recursos decrecen o crecen, mm, y es la que hice mal, porque no sabía cómo era. genial. Eso ahora lo vamos a ver también. Vamos a ver todo en lo que queda de esta clase. Eso algo igual deben haber visto con Eduardo, si no me equivoco. Ahora podemos pasarlo en limpio quizás. Pero si me dejan, vamos a seguir con lo que queda de la clase y vemos si esas preguntas se respondieron al final de este tema. ¿Les parece? Dale, dale. Genial. Bueno, nosotros entonces vimos y sacamos, o aprendimos, mejor dicho, a sacar lo que es el costo de oportunidad de producir ciertos bienes entre los distintos puntos de nuestra frontera de posibilidad de producción, ¿no? Una vez que hacemos eso para todos los puntos de la frontera, lo que vamos a tener es un cuadro como este que tienen acá, en el cual lo que ven es el costo de oportunidad de pasar de A a B, el costo de oportunidad de pasar de B a A, y así para todos los puntos, ¿no? Fíjense, una cuestión interesante, que bueno, acá se ve, espero que se vea bien el cuadrito de abajo. Vamos a darlo acá mejor, ya está. Tiene el cuadro este de la derecha, fíjense que a medida que yo paso de A a B, B a C, C a D, etcétera, voy aumentando la cantidad de celulares.
Y a medida que yo aumento la cantidad de celulares, mi costo de oportunidad de pasar de los sucesivos puntos va en aumento, ¿no? Esto quiere decir que a medida que yo tengo más celulares o produzco más del mismo bien, porque esto se puede aplicar para los celulares o para el trigo, fíjense, con el trigo pasa lo mismo. Si yo voy de abajo para arriba, aumento las cantidades de trigo, y de abajo para arriba mi costo de oportunidad crece de 0,57 a 4. O sea que a medida que yo aumento más la cantidad de bien que produzco, el costo de oportunidad de producir ese bien también va aumentando, ¿no? De vuelta, fíjense, en celulares pasa de 0,25 cuando no tengo ningún celular a 1,75 entre los últimos puntos, ¿no? Donde mi producción de celulares es acercándose al máximo. Para el trigo lo mismo, pasa de 0,57 a 4. O sea, de no tener nada de trigo, me sale re barato producir trigo, 0,57 costo de oportunidad, y pasa a salirme 4 por cada unidad de trigo en los últimos puntos, digamos. Esto del costo de oportunidad creciente de producir un bien, en la frontera de posibilidad de producción lo pueden ver como la pendiente de estas rectas verdes que, digamos, intersectan los dos puntos. Al fin y al cabo, lo que es el costo de oportunidad es la pendiente de estas rectas verdecitas que estamos marcando. Por ejemplo, el costo de oportunidad de pasar de A a B es la pendiente de esta recta verde que cruza A y B, ¿no? El costo de oportunidad de pasar de B a C es la pendiente de esta recta verde que toca B y C, ¿no? Y fíjense que a medida que nos movemos más a la derecha, o sea, a medida que aumentamos, como muestra la flecha acá, nuestra cantidad de celulares, esa pendiente es cada vez más abrupta. Pasa en el primer momento de ser bastante apaisada a ser muy abrupta entre los últimos puntos, entre E y F. ¿Se entiende? Así se ve gráficamente lo que es el costo de oportunidad. Esto, ¿por qué se produce? Gráficamente se produce por lo que es la forma de la frontera de posibilidad de producción, o sea, pues la frontera de posibilidad de producción es, me salió bastante feo, pero es una cosa así, digamos, es cóncava, voy a dibujar un poquito mejor, es cóncava, y eso genera, digamos, que la pendiente vaya cambiando a medida que nos desplazamos hacia alguna de las puntas, a medida que subimos o a medida que aumentamos la cantidad de celulares, o a medida que aumentamos la cantidad de trigo, ¿no? La pendiente entre dos puntos de esta frontera de posibilidad de producción va a ir cambiando, y como vemos acá, va a ir aumentando a medida que tengamos más del bien, o sea, va a ir aumentando nuestro costo de oportunidad. ¿Por qué se produce esto? Bueno, gráficamente ahí lo vemos porque tiene forma cóncava, ¿no? Pero ¿por qué tiene esa forma cóncava? Bueno, esa forma cóncava de la frontera de posibilidad de producción está fundamentada en lo que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, que déjenme ver, acá. La ley de los rendimientos marginales decrecientes. Y esto sería básicamente lo siguiente. Nosotros detrás de la frontera de posibilidad de producción lo que tenemos es una cierta dotación o unas ciertas cantidades de factores productivos. Nosotros recuerden siempre que detrás de esta FPP lo que estamos haciendo es decir que hay una economía, ¿no?, que produce trigo y celulares, y produce trigo y celulares mediante, digamos, la utilización de tierra, trabajo, L, y capital, ¿no?, que son los factores productivos de la economía. Una cierta dotación de factores productivos, por ejemplo, por dar valores arbitrarios, ¿no?, 10 de tierra, 10 de trabajo y 10 de capital, o puesto quizás en términos más entendibles, no sé, 1000 hectáreas de tierra, 100 horas hombres de trabajo y 5 máquinas, me configuran una cierta frontera de posibilidad de producción, o sea, me posibilitan producir ciertas combinaciones de bienes, una cierta combinación de factores productivos, ¿no? O sea, yo tengo factores productivos que me van a permitir como mucho producir ciertas cantidades de bienes, y esas cantidades de bienes yo las voy a ver acá en la FPP, digamos. O sea, estos factores productivos me van a configurar esta frontera de posibilidad de producción. ¿Se entiende eso? Ahora bien, ¿qué sucede? Y piénsenlo desde algo muy intuitivo. ¿Qué sucede si yo tengo, por ejemplo, ¿qué
que para producir celulares tomo una máquina y le pongo una persona a trabajar en la máquina. Bueno, voy a tener que esa persona se sienta en la máquina, produce celulares, fantástico, hace, no sé, un celular por hora, por dar un ejemplo. Ahora bien, yo quiero aumentar mi producción de celulares. ¿Por qué? Porque quiero producir más celulares, por la razón que sea. Y bueno, supónganse que yo no puedo aumentar la cantidad de máquinas que tengo, pero puedo agarrar gente que estaba produciendo trigo y la meto a producir más celulares, ¿no? La saco del trigo y la pongo a producir celulares. Bueno, primero puede pasar una cuestión que es que la gente no sepa, digamos, sean agricultores que no saben laburar con una máquina, entonces, digamos, los metés a producir celulares y no van a ser tan productivos. Y por otro lado, puede también pasar que, como yo tengo una sola máquina y tengo ahora 2 trabajadores sobre esa misma máquina, está bien, en parte se ayuden, pero en gran parte también se entorpezcan. Entonces, en vez de producir, si antes producía con un trabajador en una máquina un celular por hora, ahora con 2 trabajadores en la misma máquina produzco un celular y medio por hora. O sea, aumento mi producción de celulares, sí, pero este segundo trabajador que yo agregué no es tan productivo como el primero. ¿Se entiende? Ahora piensen, si yo agrego un tercer trabajador, ¿no? Ahora tengo 3 trabajadores en la misma máquina. Bueno, ese tercer trabajador que yo agregué, ya medio que está de más, empieza a cebar mate, va a comprar las galletitas, qué sé yo, por decir una boludez. Ya no es tan productivo, mucho menos que el primero, y ni tanto como el segundo trabajador que agregué, sino que ahora con 3 trabajadores en una máquina produzco 1,75 celulares, por ejemplo, por hora. Fíjense qué es lo que pasa. Yo agregué un primer trabajador a la máquina, tenía la máquina sola, le meto un trabajador, produzco un celular por hora. Le meto 2 trabajadores a la máquina, produzco 1,5 celulares por hora. Fíjense, duplico la cantidad de trabajadores, aumenta, digamos, mi producción de celulares en un 50%. No se duplica, aumenta en un 50%. Agrego un tercer trabajador y mi producción de celulares aumenta en un, antes había aumentado 50%, en un, no importa, aumenta 0,25 nada más en cantidad de celulares. ¿Se entiende? O sea, a medida que yo agrego más trabajadores, teniendo un factor productivo que no lo puedo cambiar, que en este caso es la máquina, el capital, lo que está pasando es que yo a medida que meta trabajadores sí voy a producir más, pero esos trabajadores de más que yo vaya agregando son cada vez menos productivos. ¿Se entiende esto? Eso es lo que se llama la ley de los rendimientos marginales decrecientes, ¿no? A medida que yo meto factores productivos de más a producir uno de estos 2 bienes, esos factores adicionales que yo voy agregando son cada vez menos productivos. Otra manera de pensar esto, que les tiro por si les sirve, es, supónganse que yo tengo este ejemplo, ¿no? Trigo y celulares. Y digo, bueno, no, quiero producir más celulares. Obviamente voy a tener que reducir la cantidad de trigo que produzco. Bueno, ¿qué hago? Y agarro un tractor que antes servía para arar los campos, que era recontraproductivo porque esa es la función que tiene que cumplir, y lo pongo a, no sé, llevar pallets de celulares de un lugar a otro de una fábrica, pero el 90% del tiempo no está haciendo nada. Bueno, fantástico. Ese tractor va a ser productivo, digamos, produciendo celulares, o sea, va a aumentar la producción de celulares, pero no va a ser ni en pedo tan productivo como era produciendo trigo. ¿Se entiende esto? Por un lado, porque no fue destinado para eso, puede ser una razón, y por otro lado, porque ya hay, no sé, otros 5 tractores dando vueltas en el taller, entonces se entorpecen entre sí, entonces no es tan productivo, digamos, el aporte de esa unidad de factor productivo adicional. ¿Se entiende esto? O sea que los factores producidos en esa pregunta del test Productivos, sí. decrecerían. Sí. Ok. O En sea la, que esa era la respuesta correcta. la Que los respuesta factores correcta, sí, perdón, decímelo así de última. claro, que los factores productivos Ahí va. decrecerían. Decrecerían los factores productivos en sí, o, Pero, sí, decime, perdone, los rendimientos de los factores productivos eso. en el costo de oportunidad, ¿verdad? Porque, o sea, estás sacrificando en general el rendimiento de
de los factores para producir otro, por eso dice que decrecen. Ahí yo les hago un paréntesis, Dice cualquiera. digamos. Pueden pasar dos cosas. Fíjense lo siguiente. A medida que yo saco factores productivos de un bien del cual ya estoy produciendo poco y los meto esos factores productivos a producir un bien del cual ya produzco mucho, está disminuyendo el rendimiento de esos factores productivos. Si yo tengo pocos factores en el trigo y muchos factores en los celulares, factores productivos, esos factores productivos en los celulares van a ser menos productivos produciendo celulares que produciendo trigo. ¿Por qué? Porque tengo mucho factor produciendo celulares, ¿no? Entonces, esas unidades adicionales que yo agregué van a ser menos productivas. Eso por un lado. Por otro lado, digamos, si yo quiero representar y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, pero les voy tirando un adelanto, yo quiero representar una disminución de la FPP, una contracción, un desplazamiento de toda la FPP hacia la izquierda, yo la puedo representar en realidad de varias maneras, pero más o menos ateniéndome a lo que decía el test. Una disminución de este estilo se produce porque caen los factores productivos. O disminuye la cantidad de capital porque, por ejemplo, se prende fuego una fábrica y perdemos máquinas, porque se prende fuego, horrible, ¿no? Pero se prende fuego un edificio de apartamentos y muere gente que trabajaba. Ahora, bueno, con el COVID se enferma gente y hay gente que no puede trabajar, por ende nuestra FPP de Argentina disminuye, o porque llueve mucho y los campos de cultivo quedan inutilizados, entonces disminuye la tierra cultivable. Si disminuyen los tres, esta FPP se va a reducir entera. Después vamos a ver qué pasa si disminuye alguno solo de estos, etc. Lo otro que puede pasar es que, por ejemplo, es medio raro, ¿no? Pero si disminuye por alguna razón, no sea la que sea, qué sé yo, de repente Internet deja de funcionar, no sé, por dar un ejemplo cualquiera, deja de funcionar el Internet, todo el mundo utiliza el Internet para, digamos, cuestiones empresariales, qué sé yo, el mundo se mueve con Internet, deja de funcionar Internet de un momento para el otro, es muy probable que la frontera de posibilidad de producción del país se contraiga. ¿Por qué? Porque Internet, digamos, es algo que permite que el rendimiento del resto de los factores productivos sea mayor, porque permite mejor coordinación entre unidades de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sin que se reduzcan necesariamente las cantidades de factores productivos, si por alguna razón se reduce el rendimiento de esos factores productivos, se está contrayendo la FPP. Lo otro que puede pasar también, déjenme que borro todo esto que estuve poniendo. Lo otro que puede pasar, que es la inversa de esto, es que si por algún adelanto tecnológico, de repente todos los factores productivos son más productivos, bueno, la FPP se mueve hacia afuera, ¿no? Típicamente esto es más común que suceda a que se contraiga la frontera de posibilidad de producción, ¿no? Es mucho más común. Pero teóricamente podrían pasar las dos. O sea, si disminuye el rendimiento de los factores productivos en su totalidad, se contrae la FPP, si aumenta el rendimiento de los factores productivos en su totalidad, se expande la FPP. De vuelta, para que les quede de esto, la frontera de posibilidad de producción le debe su forma cóncava a esto que es la ley de los rendimientos marginales decrecientes, y la ley de los rendimientos marginales decrecientes lo que, digamos, lo que me genera dentro de la FPP es que el costo de oportunidad sea creciente. Ahora vamos a eso, Joaquín. Ahora nos metemos en este tema. Lo otro que también deberían saber es que la frontera de posibilidad de producción siempre tiene pendiente negativa. Esto es digamos, una condición realista de la economía, porque fíjense, si la frontera de posibilidad de producción, vamos a suponer que es una línea recta, ¿no? Y tiene una pendiente positiva, lo que pasaría es un absurdo, que sería que yo puedo producir, por ejemplo, estoy en este punto de la FPP, esto tiene pendiente negativa, ¿no? Claramente, produzco esta cantidad de celulares, esta cantidad de trigo, bueno, ¿qué me imposibilita decir produzco acá? O si esto es una línea recta, produzco por acá más o menos, ¿no? Infinito.
Nada. ¿Por qué? Porque estaría dentro de mi frontera de posibilidad de producción. O sea, yo podría producir al infinito si tengo pendiente positiva de la frontera de posibilidad de producción. Como eso no tiene sentido económico, realista ni nada, siempre la frontera de posibilidad de producción va a tener una pendiente negativa y siempre va a haber un costo de oportunidad de producir un bien o otro. Si la pendiente es positiva, no hay costo de oportunidad porque no hay una decisión de producir menos de uno y producir más del otro. Yo simplemente puedo elegir producir más de los dos. Una cuestión que creo que vimos la clase pasada rápidamente, pero estaría bueno también laburar, es si la frontera de posibilidad de producción tiene esta forma, o sea, es una línea recta, el costo de oportunidad es constante. Y es siempre el mismo. Y si tienen ganas de sacarlo, es básicamente el costo de oportunidad de pasar del punto A al punto F o del punto F al punto A. ¿Por qué? Porque es la pendiente de esta recta que pasa por estos dos puntos. ¿Entiende? Si la FPP es cóncava, el costo de oportunidad se va a ir modificando. Si la FPP es constante, o sea, es una línea recta, el costo de oportunidad es constante. Y si la FPP tiene esta forma, convexa, el costo de oportunidad es decreciente. Casi nunca van a tener ese ejemplo, o por lo menos no en la realidad, pero está bueno que lo sepan. Si tiene esta forma, costo de oportunidad es decreciente. Manu, una pregunta. Sí. O sea, ¿y estos ejemplos así que estás dando en un test o en un parcial estarían así o harían que nosotros saquemos si el costo de oportunidad es constante o es decreciente o cómo sería la pregunta en evaluación? Buena pregunta. Yo normalmente más o menos aclaro cómo es que voy a tomar, así que no tendría por qué no hacerlo ahora. Pero lo más común es que, digamos, yo les dé un cuadro así y en base a un cuadro de esto les diga, bueno, sáquenme el costo de oportunidad entre, qué sé yo, el punto B y el punto C, entre el punto E y el D, y entre el punto A y el B, así. Les pida algún costo de oportunidad dentro de esa frontera, y después en base a eso les pregunte, por ejemplo, ¿cómo son los rendimientos de los factores productivos en esta frontera de posibilidad de producción? Solamente haciéndoles sacar un costo de oportunidad entre distintos puntos. ¿Cuál sería la gracia de ese ejercicio y cómo se responde un ejercicio de ese estilo? Bueno, ahí ustedes dicen, bueno, entre el punto A y el punto B el costo de oportunidad es 0,25, entre el D y el E es 1,25, entonces yo ya veo que no es igual. Por ende, yo ya sé que no es una línea recta. Entonces, ahora me fijo, ¿no? Yo acá paso de producir 0 a 200 celulares, de acá que tengo más celulares, del D al E, veo que mi costo de oportunidad es mayor. Bueno, entonces el costo de oportunidad es claramente creciente a medida que produzco más celulares, entonces yo ya sé que la frontera de posibilidad de producción es cóncava, ¿no? Entonces yo al ver esto, de vuelta, tengo que responder cómo son los rendimientos de los factores productivos. Y yo sé que si la frontera de posibilidad de producción es cóncava, por la explicación de recién, los factores productivos tienen rendimientos marginales decrecientes. ¿Se entiende? O sea, muchas veces lo que intento es darles un paso o aclararles tipo, bueno, saquen este costo de oportunidad y en base a estos costos de oportunidad respondan esta pregunta y quizás el paso de entre medio no se los doy. Que es decir, bueno, como tengo estos costos de oportunidad, la frontera es cóncava. Entonces, si es cóncava, los rendimientos son decrecientes de los factores productivos. Bueno, ese paso intermedio se lo saco, entonces le digo, saquen el costo de oportunidad y después díganme cómo son los rendimientos. Para ustedes, digamos, averiguar eso, a veces hace falta el paso previo de darse cuenta de que esto te configura una frontera cóncava, entonces nosotros vimos que en ese caso es rendimiento decreciente. Lo otro que puede pasar es que el costo de oportunidad sea decreciente y que entonces digan, bueno, si es decreciente, ¿cómo vimos que era la frontera de posibilidad de producción? Era convexa. Fantástico. Y si es convexa, los rendimientos de los factores productivos, ¿qué serían? Crecientes.
la inversa, digamos. Sí, fantástico. Y si el costo de oportunidad es siempre el mismo, ¿cómo es la frontera de posibilidad de producción? Y es una línea recta. Y si la frontera de posibilidad de producción es una línea recta, los rendimientos de los factores productivos, ¿cómo son? Y constantes, en este caso. O sea, siempre puedo cambiar cierta cantidad de celulares por cierta cantidad de trigo. No importa la cantidad de celulares o trigo que tenga de antemano. ¿Se entiende? Esas conexiones, de hecho, no solo con esta unidad, sino con el resto de las unidades que vamos a ver, está bueno que intenten establecerlas porque después es lo que nos gusta evaluar a nosotros, digamos. Discúlpame, ¿por qué son decrecientes en la cóncava? Los rendimientos marginales, porque Sí. rendimiento marginal es cuánto, digamos, producís de más por agregar una unidad de factor productivo. O sea, yo tengo, como les decía antes, una máquina, un trabajador. A ver, déjenme un segundito. New slide. Ahí va. Esto lo tengo explicado en algún otro lado, pero no. Carajo, ahí está. Tengo una máquina, un trabajador, supónganse que no hay tierra, y esto me hace producir o vamos a decir 10 celulares, para que sea mejor. 10 celulares. Ahora, si yo ahora tengo una máquina todavía y 2 trabajadores y produzco, en vez de 10 celulares, vamos a suponer 15 celulares. Sí. Que es parecido al ejemplo que estuvimos viendo. Acá el rendimiento del factor productivo de trabajo es decreciente. ¿Y por qué es decreciente? Porque fíjense que entre un punto y otro, yo lo que tengo es que L aumenta un 100%, ¿no? Vamos a agrandarme. L aumenta un 100%, pero fíjate cuánto está aumentando tu producto, tus cantidades producidas. Las cantidades o los celulares obviamente van a estar aumentando también, pero solamente un 50%. Entonces vos duplicaste los factores productivos o duplicaste un factor productivo, pero no duplicaste la producción. La aumentaste solamente un 50%. O sea, porcentualmente aumentó menos tu producción que tu cantidad de factor productivo. Eso es rendimiento marginal decreciente. Vamos a otro ejemplo. Esto no tendría que estar acá, igual. Esto tendría que estar en otro lado. Pero si no me dan esos ejemplos, ponele, que aumenta de 10, 15, después con 3 trabajadores, un 20 celulares, solo me preguntan, ¿entendés? Sin ningún ejemplo. O sea, Claro, ¿se yo entiende? también me confundo. Porque con Bueno. solo la pregunta yo no puedo conectar, digamos, cómo sé si los rendimientos decrecen o crecen, si es convexa, cóncava, ¿entendés? Si van a la izquierda, o sea, no sé cómo. Si me Eso, haces ejemplo, yo te lo saco al toque, pero con claro, solo preguntarme me cuesta más. eso se saca, digamos, también con lo que es el costo de oportunidad. De vuelta, que el costo de oportunidad sea cada vez mayor. Esto se lo hago a lado porque la verdad que hacer gráfico es muy difícil, pero piénsenlo con el costo de oportunidad. O sea, el costo de oportunidad me está midiendo cuánto me sale hacer un intercambio, digamos, productivo entre producir un bien o producir el otro, ¿no? En vez de producir esto, yo elijo producir esto otro. Teniendo unas ciertas cantidades que ya producía de antemano, no importa. Pero eso me está diciendo el costo de oportunidad, ¿no? ¿Cuánto me sale hacer un intercambio entre o producir esto de celulares o producir esto de trigo? ¿No? Entonces, que ese costo de oportunidad sea creciente para alguno de los dos bienes, o sea, si yo a medida que aumento los celulares me es más costoso
aumentar más aún esa producción de celulares, implica que por detrás de ese costo de oportunidad, lo que está sucediendo es que yo estoy tomando factores productivos que estaban utilizados para producir trigo y los estoy metiendo a producir celulares, ¿no? Entonces, al hacer eso, yo estoy aumentando la cantidad de factores productivos que tiene la producción de celulares. La estoy aumentando por un monto, no importa cuál sea, pero estoy haciendo que cada vez, digamos, sea más costoso producir esos celulares. O sea, estoy metiendo más factores productivos y los estoy sacando del trigo, por ejemplo, y produzco cada vez menos celulares o cada vez tengo que resignar más trigo para producirlo. ¿Se entiende? A medida que ese costo de oportunidad aumente, significa que yo resigno más del otro bien. Entonces estoy resignando productividad de esos factores productivos para producir más de un bien, en cuyo caso estos factores productivos que yo estoy metiendo no son ya tan productivos. ¿Se entiende esto? Cuando yo tengo pocos factores productivos en la producción de un bien, esos factores son relativamente productivos, digamos. Y al sacar esos factores y ponerlos junto con otros factores para producir otro bien del cual tengo mucho, y donde ya hay mucho factor productivo, estoy haciendo como una suerte de congestión y por lo tanto esos factores ya no son tan productivos en ese otro bien. ¿Se entiende esto? Claro, es inverso, puede ser, si el costo de oportunidad es creciente, quiere decir que aumenté los factores productivos. Esto significa que disminuí el rendimiento productivo, lo que quiere decir que si el costo de oportunidad es creciente, el rendimiento es decreciente, que es la forma cóncava. Exactamente, el rendimiento marginal, esto es importante, marginal de los factores productivos. Ah, bueno. Marginal Son como los términos clave que hay que saber, ¿no? Claro. Marginal se refiere a, digamos, esto es, quizás Eduardo se lo dijo en algún momento, pero marginal tiene que ver con las unidades, digamos, lo último que agregamos. Cuando hablamos de rendimiento marginal es el rendimiento de la última unidad agregada. O sea, yo tenía 1 de L, bueno, aumento 1 de L y el rendimiento marginal es cuánto aumenta, digamos, esa última unidad de L que yo agregué, cuánto aumenta mi producción total. El ejemplo típico de algo marginal es, ustedes tienen mucha ganas de tomarse un helado, van y se toman ese helado, ¿no? Te tomaste un helado en Tionis, aguante Tionis. Riquísimo, lo re disfrutaste, bueno, tu rendimiento marginal o el rendimiento marginal de ese helado para vos es altísimo, porque tenías mucha ganas de tomarte un helado. Fantástico. Te quedaste con un toque de ganas, te compras otro helado, te lo comes y está re bueno, pero no está tan bueno como el primero, porque el primero te morías de ganas. Bueno, el rendimiento marginal de ese segundo helado no es tan alto, o sea, es menor que el anterior. Te tomás un tercer helado y te gusta, sí, está rico, ya estás medio podrido. El rendimiento marginal de ese tercer helado es menor al de los dos anteriores. Y te tomás un cuarto helado y quizás el rendimiento marginal del cuarto helado es que termines en el baño lanzando todo porque te clavaste 4 helados y tenés la panza reventada. ¿Se entiende? Eso Claro, es lo lo mismo que marginal. pasa con las relaciones. Claro, exactamente. Bueno, dicho eso, si les quedan dudas con esto, vengan hoy más tarde a las 7 de la tarde, yo estoy. Vamos a ver lo último. Eduardo me va a matar porque estamos hace 2 clases con este práctico, pero bueno, yo prefiero que entiendan bien esto y lo último, los otros prácticos que quedan. Acá, en teoría, teníamos que ver 2 prácticos. Hago un pequeño paréntesis. Este práctico de FPP, terminar de verlo y pasar a ver lo que es el práctico de comercio, sistemas económicos e intervención del Estado, que son 3 prácticos que los podemos ver en una clase, pues se pasan bastante rápido y son más que nada teóricos, salvo el de comercio, que tiene una parte práctica, pero que no son tan relevantes, o por lo menos no sé, yo no los evalúo tanto. Eduardo sí, porque son más teóricos. Pero bueno, los podemos ver la clase que viene, no pasa nada. Prefiero que entiendan bien esto. Tampoco quiero que nos atrasemos, ¿no? Pero bueno, nos queda ver esta última cuestión de qué sucede si cambiamos las dotaciones de factores productivos disponibles en la economía. Que esto lo podemos ver bastante rápido. Y bueno, después de último podríamos responder preguntas, porque ya meternos a hacer un práctico nuevo de cero es intentar en los minutos que quede hacer otro práctico no tiene sentido.
Así que vamos con esto. ¿Qué sucede cuando cambiamos lo que son las dotaciones de factores productivos que hay en una economía? ¿Qué sucede en términos de qué sucede, o sea, qué pasa con la frontera de posibilidad de producción? ¿Cómo se modifica esta frontera? Fíjense que vamos a tomar un supuesto dentro de todo lógico, que es que el trigo usa más intensamente la tierra, ¿no? Y los celulares usan más intensamente el capital. ¿Qué me refiero con más intensamente? Y vamos a decir que para producir celulares usás trabajo y capital. Y para producir trigo usás trabajo y tierra. Lo cual no es del todo, o sea, no es un supuesto cierto, pero bueno, lo vamos a utilizar para simplificar las cosas, ¿ok? O sea que para producir celulares yo no uso tierra y para producir trigo yo no uso capital, ¿ok? Con ese supuesto de fondo, vamos a ver cómo se mueve la FPP cuando nosotros variamos las dotaciones de factores productivos. Primer caso, vamos igual a poner así. Primer caso, ocurre una migración desde otro país y de repente hay más mano de obra disponible. O sea, vienen, qué sé yo, como en su momento sucedió, caen barcos con italianos y españoles cargados al país, con ganas de laburar. Bueno, como el trabajo yo lo uso para producir trigo o celulares y estoy aumentando mi factor productivo de trabajo, ¿por qué? Porque hay más gente, hay más mano de obra disponible. Yo estoy expandiendo mi frontera de posibilidad de producción en los dos bienes. O sea, puedo producir más trigo porque hay más mano de obra y yo uso la mano de obra para el trigo, y puedo producir más celulares porque hay mano de obra y yo produzco celulares con mano de obra, ¿no? Entonces mi frontera de posibilidad de producción se expande más o menos en igual medida en la producción de los dos bienes. ¿Se entiende esto? Si cayera... bueno, por ejemplo, hay un virus zombie y la mitad de la población se vuelve zombie, entonces hay que matar a los zombies, qué sé yo, por decir una boludez. La frontera de posibilidad de producción haría una cuestión así, o sea, se reduciría. ¿Por qué? Porque si tengo la mitad de la población hecho zombies, se reduce mi factor productivo trabajo y por lo tanto puedo producir menos. Se Para reduce dar el hacia la contraejemplo. izquierda, ¿no? Claro, se contrae. Se hace más chiquitita Y, la FPP. y crece hacia la derecha. Exactamente, sí. Ok. Ahora vamos a ver que esto puede no ser, digamos, puede no expandirse siempre en la misma proporción o disminuir en la misma proporción. Ahora vamos a ver. Bueno, esto parecido al ejemplo que vimos recién, nada más que en vez de afectar al factor productivo de trabajo, tenemos un desastre natural que lleva a la destrucción de fábricas, capital, y pérdidas de tierras de cultivo, tierra. ¿Qué pasa? Se pierde capital, se pierde tierra, se contrae la frontera de posibilidad de producción. Caso contrario a esto, se los pongo en el momento, viene un barco de China lleno de máquinas para producir celulares y, qué sé yo, anexamos Uruguay y lo ponemos a producir como parte de la economía argentina, por decir una boludez. Tenemos más tierra, tenemos más capital, se expande así la frontera de posibilidad de producción, ¿no? Acá tenemos un ejemplo que, digamos, se mueve de manera no simétrica la frontera de posibilidad de producción. Fíjense que un adelanto tecnológico en este caso permite producir más granos en la misma extensión de tierra. Este adelanto tecnológico, digamos, lo está diciendo el enunciado, afecta la producción de granos, o sea, afecta la producción de trigo y por lo tanto solo va a aumentar mi frontera de posibilidad de producción del lado del trigo, pero mi producción máxima de celulares va a quedar igual, digamos. En última instancia, no afecta mi producción de celulares. Sí, obviamente voy a tener combinaciones en las cuales produzco más trigo, pero la misma cantidad de celulares, digamos. Similar, si se construyen nuevas fábricas en el país, las fábricas son capital y son donde se producen los celulares. Por lo tanto, si hay nuevas fábricas en el país, aumenta mi producción máxima de celulares y esto no debería impactar la producción máxima de trigo, que queda constante. Como verán, esto es dentro de todo simple.
es más o menos pensar en base al enunciado cómo afecta a mis factores productivos. Este es un poquito más rebuscado. Acá estamos haciendo un supuesto que no está aclarado, y eso está un poco mal, que es que la población no se puede mover fácilmente entre el campo y las ciudades, ¿no? También estamos haciendo el otro supuesto de que el trigo se produce en el campo y los celulares se producen en las ciudades. Entonces, ¿qué estaría pasando? Si la población del campo, que no se puede mover fácilmente entre el campo y las ciudades, se desplaza a las ciudades en busca de trabajo, lo que estaría pasando es que tengo menos gente en el campo para producir trigo, por ende disminuye mi producción de trigo, y tengo más gente en las ciudades para producir celulares. Y acá, digamos, pueden suceder dos cosas. Si aceptan los supuestos que les acabo de dar, que es que la gente no se puede mover fácilmente entre el campo y las ciudades, pasa esto. ¿Por qué? Porque yo tengo menos mano de obra en el campo, más mano de obra en las ciudades, por esa gente que se fue de un lugar a otro. Ahora, si yo de entrada voy con el supuesto de que la gente, digamos, se podría mover muy fácilmente de un campo a una ciudad en busca de trabajo, y yo tengo que la gente del campo se va a las ciudades, pero esa misma gente con la misma facilidad que se fue a la ciudad se puede volver al campo, mi frontera de posibilidad de producción no se desplazaría. ¿Por qué? Porque la gente se va de un lugar a otro, pero al fin y al cabo no se va de la economía. Entonces, digamos, si tiene facilidad inmediata para moverse del campo a las ciudades, un desplazamiento de la gente de la ciudad al campo no me cambiaría nada, digamos, porque así como la desplacé a las ciudades, pueden volver al campo inmediatamente y eso no afectaría a mi frontera de posibilidad de producción. ¿Se entiende? No, profe, la verdad que no entendí. Porque, o sea, yo no sé si veo mal o la veo igual, o sea, la cantidad de trigo y celulares. No. Estaría disminuyendo, pasa de la roja a la verde, hay menos posibilidades máximas de Ok. producción de trigo y más posibilidades máximas de producción de celulares. Rápidamente se le dio de esta manera. Esto es el campo y acá se produce trigo. Como un ejemplo re simplificado. Y esto es la ciudad. Parece que fueran 3D, ahí va. Y acá se producen celulares. ¿No? Si yo lo miro como dos unidades separadas, lo que puedo decir es, bueno, acá hay tierra y trabajo, y acá hay capital y trabajo, ¿no? Puse trabajo con dos nombres distintos. Espérenme un segundo. Capital y L, trabajo, labor, en realidad. Esta es por la sigla en inglés. Entonces, si yo tengo que disminuyo el L acá para aumentar el L acá, estaría aumentando la cantidad de celulares que puedo producir y disminuyendo la cantidad de trigo que puedo producir. Ahora, si la gente se puede mover libremente y yo muevo L de acá a acá, digamos, esto ya no valdría más porque la L no estaría en un lugar o el otro, estaría en los dos. O sea, la L como que formaría parte del campo y de las ciudades al mismo tiempo. Eso depende de los supuestos que yo haga. No importa, se los digo como comentario de que podrían pasar cualquiera de las dos cosas, depende de qué supuesto ponga yo de entrada. Si digo que la gente no se mueve fácilmente entre el campo y las ciudades y saco gente de un lugar y lo mando al otro, bueno, estoy reduciendo L en el campo y estoy aumentando L en las ciudades. Eso tiene un impacto sobre la cantidad de trigo y celulares que produzco. Ahora, si digo que la gente se mueve fácilmente y muevo gente del campo a la ciudad, esa misma gente que moví del campo a la ciudad puede ir de la ciudad al campo con la misma facilidad, por ende mi frontera de posibilidad de producción no se movería. O sea, sigo teniendo la misma cantidad de L, no cambia. Okay. Y ahí estaríamos cerrando con este práctico y nos tenemos que meter en lo que es comercio. Déjenme ver un segundito. Eduardo ya entró porque... Sí, ya entré. Ahí está, Edu. Bueno, no me retes por seguir con el mismo práctico de la clase pasada, pero había muchas dudas. Si tiene alguna duda respecto a esto último,
de los desplazamientos de la FPP las consultamos ahora en 5 minutos, así ya lo dejamos a Eduardo. Y la clase que viene sí vemos el práctico de comercio, el práctico de sistemas económicos y el de intervención del Estado. El punto clave allí que está planteando Manuel respecto a la traslación o ese desplazamiento está asociado a que la función de producción que están analizando tiene una restricción que es, en principio, el trabajador sabe trabajar la tierra o el trabajador sabe producir celulares y no es fácilmente intercambiable uno por otro. Entonces, ese es el principio por el cual ustedes tienen la cantidad de trigo y la cantidad de celulares. Cuando lo que están diciendo es, bueno, levanto y la gente se fue del campo y claramente, y no hay otro cambio, no hay una transformación, no hay que sumar máquinas, robots o lo que sea, lo que va a ocurrir es que en el campo voy a producir menos. Así, simple. Y esa gente, independientemente acá no hay datos, esto es lo concreto, entonces no sabemos cuánta de esa gente que se va del campo a la ciudad puede insertarse a hacer un celular más, pero en principio se asume que sirven para trabajar en la ciudad. Y esta es la diferencia, por lo tanto, ceteris paribus, todo lo demás, están en condiciones de hacer un celular más. Con que estén en condiciones de hacer un celular más, ya la cantidad de celulares en el eje de abscisas se desplaza. Y la cantidad de celulares en el eje de ordenada cae. Entonces, esta situación es lo que ustedes están analizando. ¿Sí? No hay otra cuestión. Allí alguien está planteando que en la sala de espera, no hay nadie en la sala de espera, pues está... Ya la eliminé antes de entrar. O sea, cuando está liberada, por eso. Entonces, esa es la idea que les comentó Manuel y está reflejada. Ahora, si siempre hubiese la misma transformación, claramente la cantidad de trabajadores es la que hay, no hay ninguna restricción, los trabajadores son tan útiles para trabajar en el campo como para trabajar en la industria, digamos, haciendo celulares, y entonces el dato original se sigue manteniendo. ¿Sí? El canal de YouTube de Manuel, bueno, no sé, hacete famoso, a ver, Manu, pues... No me hagan decirlo, entran al video y lo encuentran. Es Quito Pizza y lo pone Priscila, me prende fuego, Quito Pizza. Sí. Los chicos te quieren, Quito Pizza. ¿No? Ya soy famoso, tengo como 100 y algo suscriptores gracias a las clases. Después muto, me pongo a hacer video de otra cosa. Bien. Bueno, Edu, te dejo. Yo invité a los chicos y chicas de acá, si querían, lo vuelvo a repetir, que yo hoy doy clases a las 7 de la tarde para los centros regionales. Si se quedan con alguna duda y tienen ganas de preguntar, pásense por esa clase. Perfecto, excelente. Se los cuelgo en algún lado. Bueno, Edu, corto. ¿A qué hora sería? 7 de la tarde. De última, pregúntenme si se olvidan, me preguntan por WhatsApp y yo les digo. Sí, capaz yo te pregunto por WhatsApp porque tenemos contabilidad. Bueno. Tenemos una clase de ayuda de contabilidad a las 7 justo. Está bien, Martina. Bueno, ok, genial. Yo